¿Por qué tenemos que estudiar la historia de la salvación? Porque yo puedo ver mi vida personal o puedo ver la historia en general como una historia de acontecimientos que se suceden unos a otros, o lo puedo ver con ojos de fe. Dios, que sin necesidad alguna nos creó para volver a Él. Y aquí nos enseña cuál es el camino para volver a Él. Y ese camino nos los enseña a través de la historia de un pueblo que Él eligió, que es el pueblo de Israel. Queridos hermanos, estamos por empezar el cuarto curso bíblico que podemos llevarles a todos ustedes gracias a la plataforma de Magdala y a la colaboración del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. Queremos dar gracias a Dios tanto por el don del Padre Salvador Carrillo como por el sacerdocio del Padre Juan Solana, que nos han impulsado a llevarles a ustedes este conocimiento sobre la palabra de Dios. Vamos a empezar como siempre invocando al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le pedimos a Jesús resucitado que nos llene de su Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Bueno, pues el título de este curso es La historia de la salvación. Es un curso que nos llevará aproximadamente unas 40 sesiones. La verdad nunca sabemos cuántas van a resultar, pueden ser 38 o 40. Es un curso largo, muy ambicioso, muy lleno de información, porque vamos a hacer un recorrido por todos los libros de la Sagrada Escritura, pero siguiendo la pedagogía que Dios tuvo para revelarse en la historia de la salvación. Dios es bueno y Dios nos ha querido dar a conocer quién es Él, quién es el hombre y cuál es su plan de salvación para el hombre. Y por eso creo que lo más adecuado para introducir nuestro curso es leer el número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un número que hace como 2 años me tiene muy conmovida porque creo que resume perfectamente bien lo que el catecismo nos quiere enseñar y de qué se trata nuestra fe. Dice así: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Y eso ya le responde a cualquier ser humano de dónde viene y a dónde va. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle. ¿Y cómo le ayuda Dios al hombre a conocerlo, a amarlo y a seguirlo para poder regresar a Él?
a través de la revelación que Él nos ha dado en la historia de la salvación, historia que empieza en el pueblo judío, que llega a su culmen en Jesús, palabra eterna de Dios, el revelador por excelencia de la voluntad del Padre, y que Él ha querido depositar en la Santa Iglesia Católica. Dice así: convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, que es la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. Y en Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por lo tanto los herederos de su vida bienaventurada. Es decir, Dios nos creó para Él y hace todo lo posible para que podamos regresar a Él. Y se nos va dando a conocer en la historia, pero no se dio a conocer en masa ni a la historia de toda la humanidad, sino que quiso elegirse un pueblo. Entonces vamos a tratar de ver, sobre todo el concepto de historia me interesaría que quedara claro ahorita. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de historia que se mide con un tiempo que es el cronos, ¿sí? Un tiempo que es cronos con C. Vean, cuando nosotros decimos vamos a estudiar algo cronológicamente, pensamos vamos fecha por fecha. Y entonces cuando estudiamos cronológicamente la historia, es una historia que se interesa por señalar qué acontecimientos han sucedido en determinado momento de la historia. Tal año, tal acontecimiento. Siguiente año, tal acontecimiento. Esa sería una lectura cronológica de la historia. Pero hay otra manera de medir el tiempo muy antigua, o que nos viene de muy antiguo, que es el kairos. El kairos, habíamos visto en el curso de Jesús de Nazaret, es un momento específico de intervención de Dios en la historia de cada hombre o de la humanidad entera o de un pueblo, pero siempre con intenciones de salvación. Entonces, un kairos es ese momento que se estudia para ir formando una historia que se va hilvanando, no por años específicos, sino por momentos salvíficos que conserva la Sagrada Escritura sobre la historia de Dios que interviene en la historia de los hombres. Espero que con la lámina que estamos viendo en este momento quede un poco más claro. Si vemos la primera parte, la de arriba, si nosotros tomamos en cuenta el cronos, el tiempo cronológico, y hablamos de la historia, por ejemplo, de Abraham hasta la llegada a Canaán, lo que se interesa es por señalar qué año fue. Entonces, en el 1850 llegó Abraham, sale de Ur de Caldea, en el 1800 cae la ciudad de Ur, de donde él era originario, por ahí del 1750 hubo una hambruna en Palestina, salen los israelitas de Egipto, se están en Egipto un tiempo y finalmente llegan a Canaán el año 1210 a.C. Eso sería contar los inicios de la historia de la salvación cronológicamente. Pero la Biblia no cuenta historia cronológica y eso es muy importante insistirlo. La Biblia cuando nos habla de historia, habla de historia sagrada. Y la historia sagrada no se mide por años, sino que se mide por kairos, por esos momentos en los que Dios interviene en la historia de la humanidad para salvarla. Entonces, nosotros diríamos, más que decir en 1850, diríamos la historia de la salvación inicia como historia propiamente dicha, cuando Dios interviene en la vida de Abraham y se le revela y le da a conocer su voluntad y le pide que se vaya a otro lugar y le va enseñando poco a poco, a través de acontecimientos de su vida, qué es lo que Él quiere para él. Y luego vamos a ver que Dios vuelve a intervenir en la historia cuando elige a Moisés y luego Dios vuelve a intervenir en la historia cuando escoge a Josué y cuando entran en la tierra prometida. Pero si se fijan, la historia sagrada no se interesa tanto por los años. Dime en qué año sucedió esto,
sino lo que me quiere contar es cómo intervino Dios en la historia de los hombres y para qué intervino Dios en esa historia. Eso es lo que es historia de la salvación para nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar la historia de la salvación? Porque yo puedo ver mi vida personal o puedo ver la historia en general como una historia de acontecimientos que se suceden unos a otros, o lo puedo ver con ojos de fe. El padre era muy lindo y nos decía, si yo leo la Biblia con un cristal rosa, todo lo voy a ver rosa. Si la leo con un cristal azul, todo va a ser azul. Lo mismo pasa con la historia sagrada que encontramos en la Biblia. Si yo la veo nada más desde un punto de vista histórico, como nos gusta a nosotros, o científico, o geográfico, no es lo mismo que si yo la veo con una mirada de fe. Y verla con una mirada de fe es decirle, Señor, ¿tú qué me quieres enseñar a mí para mi vida personal a través de esta historia sagrada que me cuentan aquí? Entonces, también es muy lindo que el catecismo nos vaya a ir guiando un poquito también de la mano de cómo fue esta revelación, porque si ustedes recorren las primeras páginas del catecismo, van a leer que Dios quiso revelarse a la humanidad en la historia, es decir, interviene en el tiempo, en el espacio, en la vida concreta de un pueblo. Y ese pueblo es Israel. Pero de ese pueblo, Dios fue eligiendo hombres concretos, a los cuales les fue revelando su voluntad a través de su palabra, pero también a través de acontecimientos que ese pueblo fue viviendo. Y eso es muy importante, porque la historia es maestra de vida. Lo que vamos viviendo nos va enseñando qué es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces Israel, a través de su vida, a través de los acontecimientos que fue experimentando, fue viendo cómo era este Dios en el que ellos creían, ese Dios que se había revelado primero a Abraham, que luego renovó su promesa a Isaac, su hijo, que luego se le reveló a Jacob le cambió el nombre, le puso por nombre Israel. De Jacob salieron 12 tribus que más adelante con Moisés van a formar el pueblo elegido, y así sucesivamente personajes concretos del pueblo de Israel fueron elegidos por Dios para ir revelando su misterio. Entonces, podríamos decir que lo que vamos a estudiar es la historia, y me gustaría decir como historia sagrada de Israel, pero que esta historia en la que Dios se revela al pueblo de Israel, vista con ojos de fe, es la historia de la salvación. Nada más que Dios lo hizo revelándose a un pueblo específico. Ahora, ¿cómo se revela Dios? Lo vamos a estudiar, pero hay una palabra muy bonita que dice, una sola palabra dijo el Padre, y esa palabra es su Hijo. Dios privilegia la forma de comunicarse del ser humano. Como hemos comentado en otras clases, Dios no es ni una energía, ni una idea abstracta. Él quiso enseñarnos que Él es una persona y por eso se encarna en la persona del Hijo para comunicarse con nosotros a través de las palabras y de las obras que realizó una persona que fue Jesús. Y él es el culmen de la revelación. Pero antes de Jesús, también Dios se reveló. Y se reveló primero en la naturaleza, a través de las cosas creadas, nos va a decir San Pablo, el ser humano puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios, pero en un momento ya no era suficiente la revelación natural y entonces Dios intervino en la historia de Abraham para hablarle a este hombre y comunicarle su palabra. Abraham escuchaba lo que Dios le decía y como nos decía muy bien el Padre Juan en la primera peregrinación de Abraham, Abraham le prestaba la obediencia de la fe. Escucho lo que Dios me dice y yo voy poniendo por obra
eso que Él me está diciendo. Entonces Dios, vean cómo se adapta a la forma de comunicarse de los seres humanos. Y toda esta tradición de palabras y obras a través de las cuales Dios se fue revelando al pueblo de Israel, poco a poco, pero pensemos que tardaron unos 800, 1000 años en empezar a ponerse por escrito. Y a nosotros eso nos cuesta trabajo, porque nosotros en cuanto damos a conocer un dato, queremos conocer la fuente, de dónde viene, dónde está escrito. Y pareciera que si no está escrito, no tiene ningún valor. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel vivió de tradiciones orales muchísimo tiempo. Y hasta poco tiempo después de que ya estaban establecidos en la tierra prometida, que se empezaron a sentir como una nación, que ya no tenían necesidad de luchar para sobrevivir, ni de luchar contra otros pueblos para establecerse en un territorio, empiezan a interesarse por poner por escrito aquellas tradiciones orales que les vienen desde tiempos antiguos. Entonces, esta historia va a quedar consignada en la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué es lo que el pueblo de Israel va a conservar aquí? ¿Todos los episodios de la vida de Abraham, por ejemplo? No. Por ejemplo, vamos a ver que de la historia de Abraham, el Génesis nos conserva 20 episodios, ¿no? Y Abraham, pues, vivió más de 20 episodios. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué la Biblia nada más conserva esos 20 episodios de la vida de Abraham? Y la Biblia nos contestaría, porque me ocupo de la historia sagrada. Lo que nos interesa de Abraham es ver qué fue importante en la vida de Abraham para la historia de la salvación. Y así, toda la historia del pueblo de Israel, Dios va comunicando su mensaje de vida, su mensaje de amor. Es bien importante que entendamos un día, yo creo que nos llevará unas 8 o 10 clases para empezar a ver esto, cómo Israel experimentó a Dios por primera vez. ¿Cuál fue su primera experiencia de Dios? ¿Habrán tomado clases de catecismo? ¿Habrán estudiado en la escuela? ¿Se habrán preparado para una primera comunión? ¿O cuál fue la experiencia de este pueblo sobre su Dios que les hizo seguirle contra todo? ¿Qué fue lo que pensaron de ese Dios que los liberó de la esclavitud, que los llevó por el desierto, que les entregó una tierra, que hizo de ellos un imperio muy poderoso? Toda esta historia, que empezó como historia con Abraham, lo vamos a ver más adelante, termina en Jesucristo. El culmen de la revelación es Jesús, la palabra encarnada del Padre. Él es la palabra de Dios. Empieza la historia de la salvación con Abraham y termina con Jesús, que como Él nos dice, no vengo a hablar mis palabras, sino que lo que el Padre me ha hablado, eso es lo que vengo yo a hablarles a ustedes. En la lámina que están viendo ahorita, vemos cómo la Biblia se fue escribiendo a lo largo de la historia de Israel. Y hay como 4 momentos. Un primer momento fue una tradición oral, es decir, los acontecimientos que iba viviendo el pueblo desde sus orígenes se fueron transmitiendo de viva voz de generación en generación. Un segundo momento es el de los primeros escritos o diferentes tradiciones que con el correr del tiempo se empiezan a poner por escrito, pero no todo lo que pasó se pone por escrito, sino nada más algunas cosas. Y llega un último momento que es la redacción definitiva, y es algo que quisiera leerles, que me gusta mucho cómo lo explica la Biblia de Jerusalén. Para quien tenga Biblia de Jerusalén, estoy leyendo en la introducción al Pentateuco un párrafo que me gusta mucho, que está dentro del apartado que se llama Composición literaria del Pentateuco. Pero vean cómo explica muy bien cómo lo que tenemos escrito aquí no es un registro exacto de acontecimientos sucedidos en tal año, sino cómo fueron elaborados los relatos que vamos a encontrar. Dice así: el conocimiento de las literaturas de pueblos del Próximo Oriente Antiguo nos ayuda a reconocer la amplitud de tradiciones literarias y el carácter relativamente reciente del medio cultural en el que han nacido los textos bíblicos, es decir,
los textos de Abraham no nacieron en tiempos de Abraham, porque Abraham era un pastor seminómada, sino que fueron puestos por escrito mucho tiempo después. Una notable proporción de nuestros textos es el resultado de un largo proceso que podemos pergeñar solo a grandes rasgos. En consecuencia, no podemos atribuirlos a un autor determinado y a un momento de la historia, que eso a nosotros nos encanta. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? La respuesta es no sabemos, porque es una serie de tradiciones orales que fueron pasando de viva voz de generación en generación. Algunas de esas tradiciones se pierden, otras se toman y digo, esto es interesante porque esto nos ayudó para esto en la historia de nuestro pueblo. Pasa un siguiente momento y dicen, ahora vamos a ponerlo por escrito. Pero fíjense cómo dice aquí. La mayoría de las veces se vislumbran dos grandes etapas en los orígenes y desarrollo de los textos hasta su fijación definitiva en la Biblia. Dos etapas. Una primera etapa de fijación oral durante un periodo que pudo ser largo y después una fijación paulatina por escrito. Hubo pues una historia literaria. La dificultad con la que nosotros nos vamos a encontrar está en que lo único que conocemos con seguridad es el resultado final, el texto como lo tenemos aquí en su forma definitiva. Y nos van a faltar datos externos y tendremos que recurrir al análisis de los textos para entenderlos. Entonces, vean qué importante es tener esto en cuenta. Y eso es un poquito la parte complicada del curso de Historia de la Salvación. Que una cosa es que yo leo la historia de Abraham, la ciencia me dice que Abraham es más o menos del año 1850, pero él no la escribió, ni sus hijos, porque ellos no se interesaban por escribir. De hecho, ni escribían, eran pastores seminómadas, como les decía. ¿Quién lo pone por escrito? El pueblo descendiente de Abraham. Cuando capta la importancia del padre de la raza, pone por escrito algunas tradiciones que vienen de mucho tiempo sobre el patriarca Abraham. Entonces, vamos a estudiar, como les decía al principio, todos los libros de la Biblia, muy por encimita. Me gusta decir que es una pincelada de todos los libros de la Biblia, pero piensen que son 73 libros, divididos en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muchos de ustedes me escribían en el correo que les gustaba que nos fuéramos a leer textos del Antiguo Testamento, porque ahí cómo fueron descubriendo cosas que aparecían en el Nuevo Testamento referidas a Jesús. Pues en este curso vamos a leer mucho el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento son 46 libros y el Nuevo Testamento son 27. El Antiguo Testamento, con sus 46 libros, se escribió a lo largo de unos 1800 años. Entonces, vamos a tener que estudiar 1800 años de historia de Israel, que para nosotros es desconocida. Después de Abraham y de Moisés, la verdad es que no conocemos mucho de la historia sagrada. Y eso nos va a llevar la mayor parte del curso, porque el Nuevo Testamento son nada más 27 libros, pero esos 27 libros fueron escritos a lo largo de unos 50, 70 años máximo. Entonces, el Antiguo Testamento, que nos va a hablar de 1800 años de historia de Israel, es mucho más largo para leer, para explicar, que el Nuevo Testamento, que son 27 libros, dentro de un marco histórico que para nosotros es mucho más breve y más conocido, que es los inicios del cristianismo. Pero cada uno de estos libros vamos a aprender que tiene un marco histórico. Cada uno de estos libros necesitamos conocer qué estaba sucediendo en ese momento de la historia, culturalmente, cómo se vivía, qué pensaban, cuál era el proceso religioso que llevaba a ese pueblo al que Dios se le va a revelar, si yo quiero entender cada uno de estos libros. Y como pueden ver, pues no nada más hay 73 autores,
sino que hay veces que dentro de un solo libro, por ejemplo, en el caso del profeta Isaías, encontramos escritos de 4 siglos. Entonces, ¿cuántos autores me caben ahí? Y la verdad contestamos, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es cómo Dios fue tomando diferentes tipos de hombres, de diferentes momentos de la historia, para revelarnos su palabra, para darnos a conocer cuál es el designio de su voluntad. Dice la Dei Verbum, que es la Constitución Apostólica, y es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II que nos invita a estudiar la Sagrada Escritura, dice: en esta escritura intervinieron profetas, sabios, apóstoles, hombres todos inspirados por Dios, que en lenguaje humano nos van a comunicar la palabra de Dios. Eso dice la Dei Verbum en el número 12. Entonces, no vamos a estudiar quién es el autor, vamos a dar fechas aproximadas, pero no las consideramos como el fundamento de nuestro estudio. Nuestro estudio es qué me enseña Dios sobre quién es Él, quién soy yo y cuál es el plan de salvación que Él tiene para mí. Como leímos en el Catecismo, Dios, que sin necesidad alguna nos creó para volver a Él. Y aquí nos enseña cuál es el camino para volver a Él. Y ese camino nos los enseña a través de la historia de un pueblo que Él eligió, que es el pueblo de Israel. Quisiera que vieran en este momento un mapa que tenemos del mundo antiguo y localicen junto al Golfo Pérsico donde está Babilonia. Y ahí se encuentra la ciudad de Ur. De ahí era originario Abraham. Abraham va a recorrer el camino entre el Tigris y el Éufrates, va a subir por donde dice Mesopotamia y va a llegar a un lugar que se llama Harán. Y ahí Dios se le va a revelar. Ese es, como el padre Carrillo le gustaba decir, el momento de ruptura religiosa en la historia de la humanidad. Por primera vez, una divinidad se revela personalmente a un hombre, y ese es Abraham. Y de Harán, Abraham emprende el camino hacia abajo, hacia lo que nosotros conocemos como Tierra Santa, o en aquella época era la tierra de Canaán. Más adelante, Abraham y sus descendientes van a ir a Egipto. Los descendientes de Abraham van a regresar de Egipto a través del Sinaí a la tierra de Canaán nuevamente. Y luego, si se fijan donde está Canaán, a la derecha, hay muchos reinos que van a aparecer en la Biblia, que son los arameos, el reino de Amón, el reino de Moab, el reino de Edom y Madián. Todo eso va a aparecer al inicio de nuestra historia de la salvación. Entonces es bueno que estemos familiarizados con los mapas, porque es diferente leer la Biblia si conozco los lugares de los que me está hablando y yo mentalmente me voy moviendo en esa geografía, a que si nada más escucho lugares y nombres que no me dicen nada. Y quiero terminar esta clase con un texto que me encontré muy bonito del Papa Francisco. Ya saben que siempre me gusta citar al Papa porque nos interesa sobre todo que conozcan que queremos ser muy ortodoxos y que queremos ser muy fieles siempre, tanto en Magdala como en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, a la enseñanza de la Iglesia. Y dice el Papa: la historia de salvación es la revelación que hace Dios de su persona, su doctrina, y que tiene como fin la salvación, es decir, el poder estar nuevamente frente a frente como en un principio. Esta revelación es a través de la historia del pueblo de Israel. Se trata de Dios que hace un camino en la historia con su pueblo y caminan a la par. También nosotros hacemos historia y en nuestra historia personal Dios también camina con nosotros y nos lleva adelante por los senderos que nos llevan a la vida. Y concluye así el Santo Padre: toda la historia de la salvación es la historia de Dios que busca al hombre, le ofrece su amor
y lo acoge con ternura. ¿Para qué? Para lo que decía el catecismo, para que pueda gozar con él de su vida bienaventurada. Con eso vamos a terminar esta clase y la próxima clase vamos a empezar con la primera catequesis sobre la historia de la salvación. Nuestro curso va a tener 2 catequesis. Es muy chistoso. Una catequesis dura una clase. La segunda catequesis dura 39 clases. Es una primera catequesis en la que vamos a tocar el tema de Dios creador, Dios salvador y Dios revelador. Y una segunda catequesis que es el estudio de las 12 etapas de la historia de la salvación. Hasta la próxima y alabado sea Jesucristo. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.